Bueno, soy Noelia, tengo 31 años y soy, entre otras cosas, escritora erótica. No me gusta encasillarme como tal, como escritora erótica, pero sí es verdad que es lo que más toco, lo que creo que mejor se me da. Hay un gesto en los hombres, sobre todo, que nos encanta, yo creo que a la mayoría, que es esa manera, hay tres, ¿no? Cuando están conduciendo, el conducir y llevar el cigarro en la boca, el poner la manita detrás para darle marcha atrás y el ticket del parking. Y hablábamos que son cosas como muy del día a día, pero que creo que a casi todas las mujeres nos entienden muchísimo. Y los pantalones grises. ¿Cuál ha sido la situación más inesperada que te resultase muy excitante en un encuentro liberal? ¿Hay algo que te atraía antes y ahora ya no te dice nada? Sí. Mira, me atraía mucho la idea de ver personas en directo, ¿no? De ver personas manteniendo relaciones en directo. Y después me di cuenta que no es algo que... siempre digo que mis libros son como muy eróticos, ¿no? Porque son muy explícitos, pero, bueno, no sé qué tipo de palabras podemos decir o no, que después no censuro, voy a intentar decirlo suave. Digamos que no tienen las típicas escenas en las que llegan al... Mira, marca la diferencia, estoy hablando yo mucho, yo nunca suelo hablar de estas cosas. Marca la diferencia la semana posterior. Si la semana posterior te acuerdas, o por lo menos yo, ¿no? Te acuerdas muchísimo. A veces pensamos que el pecado es simplemente romper una norma, pero es algo más profundo. El pecado es ese instante en el que sabes que estás traicionando tu propia conciencia. No es solo un acto prohibido, es una desconexión contigo, un momento en el que eliges lo que deseas por encima de lo que sabes que te construye. El pecado no siempre deja heridas visibles, pero sí deja preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿Qué buscaba realmente? Y ahí está su verdadera lección. Mostrarnos aquello que falta, aquello que duele, aquello que anhelamos. El pecado no es el fin, es un espejo, uno incómodo, sí, pero necesario para entender en quién te estás convirtiendo. Hoy entra a el confesionario de Sex Players Noelia Medina. Hoy recibimos en el confesionario de Sex Players a Noelia Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos ya con ganitas. Sí, encantado de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, aquí viendo a ver qué me depara la entrevista. ¿Qué tal si te presentas tú? Vale, perfecto. Bueno, soy Noelia, tengo 31 años y soy, entre otras cosas, escritora erótica. No me gusta encasillarme como tal, como escritora erótica, pero sí es verdad que es lo que más toco, lo que creo que mejor se me da y con lo que más disfruto. Así que otra vez escribo un poquito de suspense, comedia, casi siempre con toques eróticos. Y también pues soy un poco divulgadora, llamémoslo así, porque me parece muy grande, de la libertad de las personas, y entre ellos pues hablo mucho del mundo liberal y de los tipos de relaciones que existen. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede encontrarte la gente? Noelia Medina Escritora, en todas. Me pueden encontrar en Instagram, en X, en Facebook, pero donde más me muevo, Instagram. Vale. Mira, la entrevista se divide en dos bloques, uno de preguntas y uno de juegos rápidos. Si hay alguna cosa que no te apetece contestar, solo di next. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Lo único que buscamos es conocerte un poco más y disfrutar del rato contigo. ¿Empezamos? Perfecto, empezamos. Vamos a empezar por tus libros. No te preocupes. Pero no desde lo típico. Queremos descubrir qué hay detrás de tus historias, de tus personajes y de tu manera de escribir el deseo. Tus títulos tienen un aire provocador y confesional. ¿Qué papel juega el pecado en tu forma de narrar? El pecado juega una parte importantísima porque casi todos son de temas tabú, entonces el pecado es el tema principal. Tiene mucha potencia. ¿Te consideras más observadora o más confidente de tus propios personajes? Me considero más confidente, quizá porque me meto mucho en el papel y yo escriba sobre el que escriba, siempre voy a estar dentro de ese papel. Así que más primera persona que tercera. ¿Cuánto de Noelia hay en tus protagonistas y cuánto prefieres mantener en secreto? Hay mucho, pero no solo de las cosas que hago que me gustan, sino también de las cosas que no me gustan y con las que no estoy conforme. Y en secreto siempre me gusta mantener, sobre todo la parte erótica, que me preguntan mucho, pero esto es tuyo, esto lo has hecho tú, esto lo has visto, entonces eso prefiero mantenerlo a veces en secreto. A la hora de escribir, ¿tienes algún ritual secreto que te ayuda a entrar en modo erótico creativo?
No tengo ritual. Ya componerme a escribir con todas las cosas que hay al día. Antes sí es verdad que podía escribir con más, llevo ya muchos años, ¿no? Y como que tenía más facilidad. Pero ahora me supone más esfuerzo que el concentrarme. Así que sacar un ratito y sentarme a escribir en silencio ya es todo un ritual. ¿Qué escena o personaje te ha marcado más emocionalmente al escribirlo? Besos de Chanel. No es un libro tan erótico, de hecho fue un libro que escribí entre la segunda y la tercera parte de una trilogía, porque esta era muy intensa, tenía muchos temas dentro y bueno, la documentación era como muy, muy intensa. Yo soy muy sensible y me suele afectar un poco el tema de documentación cuando es así fuertote. Y dije, voy a escribir una romántica plana, pero se convirtió quizás en mi libro más emocional y me ha impactado mucho a mí al escribirlo y al recibir las opiniones de la gente y lo que está causando los demás. Así que me quedo con Besos de Chanel. ¿Alguna vez una fantasía escrita te ha despertado un deseo que no sabías que tenías? Sí. De hecho, la escribí para dos amigas que me decían, tienes que escribir sobre esto, tienes que escribir sobre esto. Y dije, no me suele gustar escribir sobre cosas que no deseo yo, porque creo que no lo voy a expresar bien. Pero lo hice con mucho cariño porque era para ellas dos. Y al final, bueno, despertó en mí una parte que no sabía que tenía. ¿Qué te inspira más, el deseo, el conflicto o la rendición? El conflicto. Me gusta muchísimo el conflicto. Si tuvieras que escribir una escena que te incomode, ¿qué elementos tendría? Una escena que me incomode tendría elementos políticamente incorrectos pero con los que yo no esté de acuerdo moralmente. De hecho, no me suelo meter mucho en ellos, no me importa tocar temas tabú, pero cuando no estoy de acuerdo con esa cosa, si la escribo desde la parte del deseo, me incomoda bastante, la verdad. Y a la hora de escribir, ¿qué te resulta más adictivo? ¿Insinuar o mostrarlo todo? Insinuar, muchísimo. De hecho, siempre digo que mis libros son como muy eróticos, ¿no? Porque son muy explícitos, pero, bueno, no sé qué tipo de palabras podemos decir o no, que después nos censura, voy a intentar decirlo suave. Digamos que no tienen las típicas escenas en las que llegan al final. De mis libros más eróticos, solo tiene un libro, una escena con penetración, digamos, que llegue al final y lo demás es todo entre morbo, conversaciones, la situación, dónde le hace qué, delante de quién, la situación prohibida, me gusta muchísimo más que en sí lo que, bueno, pues si te cuento un polvo entre personajes, ya para mí, pierde toda la esencia. ¿Hay alguna escena que, si la releyeras hoy, te haría sonreír por lo atrevida que fue? Sí, quizá la que comentaba antes que escribí para mis dos amigas. De hecho, sí. La editorial me habló, estaba publicado con editorial. Estoy hablando con las manos en la braga y es una escena muy reconocida, no puedo decir porque haría spoiler, pero quien está viendo esto y lo ha leído lo sabe. Y me habló la editorial y me dijo, no te lo vamos, o sea, ellos no me quitan nada, por suerte tengo una editorial que me lo respalda todo, pero que sepas que va a ser controversial, entonces atente a que, digo, no me importa, pero sí, es verdad que siempre la leo con una sonrisa porque es como, jope, la escribí hace como 10 años y aún así, ¿no? Para ser más jovencita tuve ahí el valor de escribirla, me gusta. ¿Esa dirías que fue una de las primeras escenas que te dio vértigo escribir? Sí, vértigo más bien por lo que iban a pensar, en sí, ¿no? Si me lo podían censurar, si me podían... Sí, podemos decir que sí. ¿En qué momento notas que un personaje empieza a excitarte como autora? Cuando me voy a la cama con él y no en el sentido que querría. Cuando ya me acuesto y empiezan a venirme las escenas, eso pienso que ya la novela se está metiendo en la piel de todas las maneras posibles, pero si ya tengo a ese personaje que yo lo visualizo, que sé cómo le va a responder, cómo va a resolver el conflicto, cómo va a crear el conflicto, ya sé que me tiene enamorado. Tus historias se mueven entre lo romántico y lo oscuro. ¿Qué te trae de esa mezcla de placer y dolor, de culpa y de deseo? Pues me atrae que creo que todos lo tenemos, en todos los aspectos de la vida, que todos somos sombra y luz, que nos gusta muchísimo mostrar y encontrar la luz, pero son con muy pocas las personas que podemos hablar de nuestra sombra y con personas que no hablaremos en la vida y cosas que nos llevaremos nosotros a la tumba. Entonces me crea mucha curiosidad y me ha creado siempre mucha curiosidad saber qué hay en la mente de las personas. Y ahora, pues, en los mundos que me muevo, ¿no? Y con el tema de la literatura, como que se abre mucho a contarme
Y ahora cuando estoy descubriendo, pues eso, que todos tenemos una parte de, llamémosle, oscuridad. ¿Hay alguna frase o imagen que siempre acaba llevándote a un terreno más oscuro? Hay una imagen que me gusta muchísimo y además la tengo por ahí guardada en Pinterest, en la que la protagonista humana está con un demonio y que me está inspirando mucho para hacer algo muy, muy oscuro. De esto que dices tú, si me meto en este terreno puedo explayarme totalmente, porque si me meto en temas de fantasía y tal, como que no tengo ahí límites, ¿no? Digamos. Entonces, eso me está llevando un poco a replantearme alguna historia oscura. ¿Cómo reacciona tu entorno cuando lee tus libros más intensos o atrevidos? Bueno, mi madre, por ejemplo, siempre ha sido mi lectora cero. Es verdad que ahora, por circunstancias, le supone más leérselo antes, en digital y tal. Pero ella siempre ha dicho, tanto ella como mi padre, imagino que esto no lo ha escrito mi hija. O sea, lo disfrutan, pero intentan pensar que no lo ha escrito yo. Y una vez me preguntó, no, pero Noelia, pero esto es de imaginación. Y le dije, no quieras saber. Tú no preguntes. No preguntes. Y ya está. Lee y disfruta. No, pero muy bien, el entorno muy bien. No hay problema, yo puedo hablar con ellos, sobre todo, bueno, yo cuando hablo entorno, para mí principalmente son mis padres, que son las personas a las que creo que les debo algo. Y yo me siento un día con ellos a ver si a ellos les suponía. Hablo del mundo liberal muy explícitamente, hablo de muchas cosas y no, ellos están contentos con lo que hago, así que yo, tanto ellos como mi pareja, yo contentísima. ¿Hay alguna historia que te queda pendiente por escribir y que aún no te hayas atrevido a hacerlo? Sí, por supuesto, tengo millones de historias que me quedan pendientes por escribir, pero fíjate que no me haya atrevido y que si alguna vez lo hago, me supondrá también esfuerzo, algo con histórica. O sea, vivo en un lugar muy histórico, yo soy de Carmona, de Sevilla, y esto tiene muchísima historia y siempre pensé desde que empecé a escribir que algo histórico mezclado con romanticismo y erotismo aquí puede quedar muy, muy, muy bonito y muy chulo, pero el tema de la documentación histórica durante tanto tiempo me echa un poco para atrás, así que todavía no me he atrevido. Antes de cambiar de tema, 2 preguntas finales. ¿Qué te gustaría que el lector sintiera al abrir una de tus novelas? Al abrirlo, Al abrirlo me encantaría que sintiera que no puede parar. Yo creo que esa es la mejor sensación de todas. Y no sé si viene la pregunta de al cerrarlo. Justamente. ¿Sí? Sí. Vale, te iba a decir, pero me importa más al cerrarlo. O sea, yo siempre digo que cuando cierran el libro, lo único que quiero, aparte de que se hayan divertido, por supuesto, y más allá de todo eso, de divertirse, de aprender algo, es ser una persona algo diferente en algo, con un poco más de apertura de mente, con un poco más de libertad hacia sí mismo y hacia los demás, de empatía, bueno, un poco, sé que no voy a cambiar el mundo, por supuestísimo, pero si cambia un poco la forma de pensar de esa persona o la forma de vivir de esa persona, yo ya creo mi trabajo. Ahora vamos a hablar de algo que te define tanto como tu pluma, tu mentalidad abierta, tu forma de entender las relaciones y la sexualidad sin etiquetas ni juicios. ¿Cómo llegaste a adoptar una visión tan libre de la sexualidad y las relaciones? Pues mira, creo que esto viene porque en mi casa yo no me he criado en una familia ahí chupi guay, súper moderna ni nada de eso, o sea, unos padres tradicionales para la edad que tienen, pero sí es verdad que nunca tuvieron tabúes en este aspecto. Es decir, cuando mi hermano es mayor que yo, tiene 4 años más que yo, cuando empezó la edad, digamos, de descubrir la sexualidad, o incluso antes, ellos nos sentaron en el sofá y nos explicaron todo, nos explicaron lo que era la pornografía, que lo que íbamos a ver, lo que nos íbamos a encontrar, que no tenía nada que ver con la realidad. Bueno, nos lo explicaron todo muy bien sin entrar, ¿no?, en sí, cosas explícitas, y además hubo algo que a mí me encantó, que fue quien se siente en ese sofá y nos miró a los dos, ya sea para ti, novia, novio, me da igual, chica, chico, y nos lo dejó muy claro, que nos quisiéramos mucho, que nos gustáramos, que no hubiera interés de ningún tipo de por medio. Entonces, no sé, mis padres siempre lo habían tratado con tanta naturalidad que yo me vi que cualquier problema que tuviera a nivel mujer, menstruación, preservativos, primeras relaciones, yo a quien iba a hablarle era a mi madre, no a mis amigas. Entonces creo que ahí empezó a llamarme la atención que en mi entorno no ocurriera, que mis amigas no tuvieran esa facilidad, que no tuvieran esa manera de hablar con sus padres. Sí. Así que me di cuenta que a lo mejor podía hablar de eso con otra naturalidad, sabiendo que a mis padres, pues, por ejemplo, no les iba a afectar.
¿Qué significa para ti la palabra libertad dentro de una pareja? La palabra libertad para mí significa todo dentro de todo, porque creo que es lo que más busco todos los días de mi vida, en todos los aspectos, pero en una pareja me he dado cuenta que es importantísimo. O sea, he tenido parejas con las que no he sido libre, creo que en algún momento de nuestra vida todos lo hemos vivido, así que cuando llegó una pareja con la que sí lo soy y que estoy, porque los dos elegimos elegirnos y no porque nos impongan eso, ¿no? De que es tu pareja, tienes que estar con ella, tienes que hacer tales cosas con ella. Una vez que no lo has tenido y lo tienes es como el santo grial, así que sí, para mí libertad y confianza son las dos indispensables en una pareja. ¿Qué mitos crees que existen sobre el mundo swinger? Wow. Sobre el mundo swinger creo que existen muchísimos mitos. Mira, hoy he estado con una persona de más cercana que he ido a llevarle un libro y me ha dicho, tengo mucho interés en esto, pero yo pensaba que esto era así. Y me lo ha descrito de una manera que me ha parecido muy curiosa porque yo leyendo y tal, antes de conocerlo no me lo imaginaba así. Y me ha descrito, me pensaba que era un lugar en el que ponían un escenario, había como un escenario, la gente hacía cosas sexuales y los demás mirabais y si queríais participabais, o sea, como no, como Sí, una como distorsión. muy... Sí, pero creo que aparte de esto, yo por ejemplo entré con todos estos mitos en la mente de, por un lado, que era un mundo de perversión y de parejas acabadas y venga, vamos a buscar aquí lo que ya no tenemos. Por otro lado, que son sitios oscuros, con personas que se mueven en ambientes muy oscuros. No sé, que creo que hay tantos alrededor. Después también están los del otro extremo, los que piensan que que el mundo swinger se vive en un libro constante. ¿No? Y me preguntan, ¿pero tenemos que ir con la máscara o tenemos que ir con capa o tenemos que ir...? Y no creen que allí vayan a encontrar personas normales, como yo siempre les digo, no sabemos cuántas veces en la cena de Navidad nos hemos sentado con nuestros tíos swingers sin saberlo, o sea, te das cuenta, ¿no? Cuando empiezas a ir a los locales y ves a la gente que conoces y dices tú, ay, estaba yo sentada con muchas parejas swinger que jamás en la vida pensaba, pues así. ¿Qué fue lo que te llevó a cambiar el concepto de pareja, de una pareja monógama a una relación libre? Pues mira, fue justo los libros. Yo había leído muchísimo sobre esto porque me los leía, no porque ni los buscara ni me interesaba. Pero ahora lo pienso y lo hablo con mi pareja, digo, creo que jamás en la vida te habría dicho, oye, probamos a ir a un local liberal, jamás. No sé por qué, porque mi mente era como más fantasioso que realidad, ¿no? De hecho, yo no sabía ni que existían en Sevilla. Pero salí en un programa de televisión, me vieron y me llamaron de un local de aquí de Sevilla. Me dijeron, estás informándote por internet, teniendo aquí. Y entonces fui, lo conocí y me ofrecieron hacer una presentación allí y me encantó el ambiente. Bueno, de hecho, mi pareja y yo estuvimos muchísimos años yendo porque conocíamos gente, porque no se lo creía nadie, ¿eh? Que yo lo decía y no se lo creía nadie. Si vamos, tú vas allí y no haces nada, no. Tengo mi ambiente, tengo mi grupo allí y nos encantó. Y ahí fue cuando descubrimos que había otras posibilidades. ¿Qué tipo de pareja o persona te despierta más curiosidad dentro del mundo swinger? Me despierta mucha curiosidad, sobre todo las personas, esto suena un poco a libro, pero es verdad. Estas Eres personas, escritora. y claro, es que yo siempre voy con la fantasía en mente, ¿no? La Pero cabra sí tira es al verdad, monte. estas personas o estas parejas o lo que sea, que van con la misma intención de, teniendo claro, digamos, yo sexo como tal puedo tener en mi casa, no estoy buscando eso, sino que llevan esa manera de el conquistar, el conquistarte, el gustar, el ser gustado, todo lo previo a una cama. Y yo es que como soy muy, como hemos dicho antes, más de dar a intuir que de cosas explícitas y tal, me llama mucho la atención ese tipo de personas. ¿Y hay alguna fantasía que aún no hayas probado y te tiente especialmente? Ahora mismo en mente así no, pero seguro que hay muchísimas que tengo y además siempre va a aparecer una nueva, ¿eh? Hay un momento de mi vida que dije, bueno, esto ya, no, mentira, siempre aparece algo nuevo. ¿Hay algo del mundillo swinger que la gente no imagina y que tú disfrutas muchísimo? Mira, ahí se me ha venido a la cabeza tal como me lo has preguntado. Hay una cosa que el otro día lo hablábamos con unos amigos y dijimos, hay que ver. Al local que yo visito ahora mucho, tiene una ruleta de juegos, o sea, como puedes encontrarte en cualquier lado.
Y, y hay muchísimo cachondeo, muchísimo buen rollo y pruebas, muchas veces las hago yo. Digo, ¿queréis que reescriba el papel de la ruleta y voy renovando las pruebas? Y son pruebas muy, llamémosle, tontas, en el sentido de lo que se esperaría a alguien en un local. Bueno, pues lo disfrutamos muchísimo, muchísimo porque son lo que te digo, son cosas de susurrarle cosas al oído a otra persona, declaración de intenciones, cosas muy suaves, pero para mí muy guay, muy eróticas y lo disfrutamos un montón. Y los que llevamos como más años, ¿no? A las personas que vienen nuevas, le decimos, ¿te parecerá que es mentira? Porque dicen, bueno, esto es que está muy guay, pero es muy light. Digo, pero parecerá que es mentira, pero yo, por ejemplo, lo disfruto muchísimo más que en sí lo que, bueno, ¿no? Lo que todos imaginamos. Cuando empezaste a conocer este mundo liberal, hubo un momento en el que dijiste, esto me excita más de lo que esperaba. ¿Lo recuerdas? No recuerdo cosas que pensaba que me iban a excitar muchísimo ver y que eran todo lo contrario. Y recuerdo cosas que jamás pensé que me iban a excitar y que eran cosas muy, ¿no? Muy sencillas y muy banales y decir, ¿cómo esto puede excitar tanto a una persona que después lo cuentas y no te puedo poner ahora mismo en pie? Pero sí es verdad que lo he pensado varias veces. ¿Te atrae más observar o ser observada? Depende del contexto, depende del momento. Creo que soy de las dos, ¿no? De observar y ser observada. Pero tal vez ser observada en otro plano que la gente no conoce. Porque, claro, cuando voy allí todo es... Muchas veces me dicen, no, es que tú... hay una frase que ya me da mucho coraje porque es que tú eres la fantasía de mi mujer, eres la fantasía nuestra, y yo siempre digo, no soy la fantasía es lo que tú lees de mí, lo que tú ves en redes, pero en realidad no es Noelia tu fantasía, sino la imagen que tú tienes de ella. Entonces tal vez ese ser observada desde otro lugar me gusta. ¿Te gusta? ¿Qué parte del juego te prende más, la libertad o el misterio? El misterio. ¿Cuál ha sido la situación más inesperada que te resultase muy excitante en un encuentro liberal? No sé decirte ahora mismo, sinceramente, no sé decirte ahora mismo. Inesperada, no puedo decir nada sin poner en riesgo mi reputación. Next. ¿Te seduce más la complicidad silenciosa o las conversaciones cargadas de intención? Las conversaciones cargadas de intención, yo hablo mucho. Sí. ¿Hay alguna dinámica que te resulte más estimulante? Pues parejas, tríos o intercambio. No, realmente no, es más lo que hemos hablado antes, es más la persona, da igual en el contexto que sea o con las personas que sea, que en sí cómo venga relacionándose esa persona. ¿Qué le dirías a alguien que siente curiosidad pero miedo por explorar un estilo de vida más libre? Que pruebe. Mira, hoy justo en otra entrevista charla escrita me preguntaban algo similar y yo siempre digo que el paso hacia la libertad, teniendo en cuenta que los seres humanos no somos libres como tal, siempre te va a permitir dar un paso hacia la jaula siempre va a estar abierta para ti. Entonces, esto es como el que prueba una comida y no repite porque no le gusta más. Pruébalo. Yo creo que el 98, inventándome datos, por no decirte 99% de las personas que van, se quedan. A no ser que haya algo raro de por medio, que se den cuenta, ojo, que no es ni mejor ni peor, que no es su estilo de vida. Pero en el contexto que sea, ya sea general o cualquier otro, adelante. Adelante porque vida solo hay una y que menos que vivirla más o menos como queremos. ¿Has vivido alguna experiencia que dijeras, esto solo pasa en el ambiente? Por supuesto. Mira, el otro día hicimos una fiesta súper chula llamada El Secreto y era una declaración de intención en todos los sentidos que después me han preguntado ¿qué era el secreto? Y digo, de verdad que es que no se puede explicar porque si lo explicas fuera no tiene sentido. Es una experiencia conceptual. Y allí, además, real, el 99% de las personas, solo había una pareja que no vino con el dress code. Ese sí fue día de capas, de velas, de antifaz, de lencería negra. Se preparó un ritual, se preparó un menú de degustación durante toda la noche, las experiencias de la noche. Y cuando miré alrededor y vi lo que estaba pasando, en lo que se había convertido la dinámica, dije, esto solo puede pasar aquí.
En tus libros se respira pasión, intensidad y entrega, pero también una mirada muy humana sobre el amor y la intimidad. Vamos a conocerte un poco más a ti, fuera de las páginas. ¿Qué entiendes por una relación sana en tu vida actual? Una relación sana, como hemos hablado antes, que implique libertad y confianza. Yo siempre digo que una relación sana es la que no te hace pensar todo el día, la que no te da problemas diarios, ¿no? La que te da tranquilidad. O por lo menos yo lo vivo así. ¿Eres más de conexión emocional o de química instantánea? Conexión emocional, muchísimo más. ¿Qué te atrae más de una persona? ¿La mente, la energía o el físico? Me atrae muchísimo la mente, pero soy muy de vibras. Ahora que has dicho energía, eh, puede ser una persona que mentalmente diga, jope, o que físicamente me encante, que si no me da buena vibra, a mí me llama la de las vibras, si no me da buena vibra, pero normalmente la mentalidad. Soy esas personas típicas y ya cansina que dice, prefiero que me falle en la mente, ¿no? Pues sí, me pasa. ¿Te resulta fácil hablar de tus deseos o necesitas tiempo y confianza? No, me resulta fácil y además me suele ser recíproco. La gente como que se abre mucho a mí. Hombre, verás, aquí cuando sé que esta entrevista después la van a ver mis padres como, pero normalmente no. Además sería un poco falso por mi parte el promover la libertad en todos los sentidos y después no hacerlo yo. ¿Qué te hace sentir realmente deseada? No sabría explicarlo, pero yo creo que el sentir realmente deseo por parte de otra persona es algo que se respira. O sea, yo siempre digo que esa persona, esa noche, hablemoslo llevándolo a la química de una noche, ¿no? Que esa persona realmente tenga deseos de estar contigo. No con cualquier persona, con cualquier chica que le haya parecido guapa, no. Esa persona que está pendiente de ti, mirándote a ti y respirándote a ti. O sea, sentir esa atracción, no sé si, imagino que lo sabréis, pero dicen que la verdadera atracción cuando la notas es porque es recíproca, o sea, tiene que ser por una parte y por la otra. Si no, esa vibración no sería tan fuerte como para que la sintierais. Igual que cuando te cae mal una persona y tú dices, no tengo nada en contra de esa persona, ella no me ha dicho nada, pero sé que no nos caemos bien. Pues lo mismo es al contrario. Entonces, cuando se enciende esa cosita, que tú notas esa atracción, para mí eso es el sentirte realmente deseado. ¿Qué tipo de mirada te desmonta completamente? La que, bueno, a los ojos. Además que yo tengo un problema, llamémosle, es que a las personas les supone mucho mirarme fijamente, ¿no? Y a mí, la persona que me mantenga la mirada, eso es un punto, por supuesto. ¿Hay algo que te atraía antes y ahora ya no te dice nada? Sí, mira, me atraía mucho la idea de ver personas en directo, ¿no? De ver personas manteniendo relaciones en directo. Y después me di cuenta que no es algo que era más en la mente que en sí al llevarlo a la realidad. Depende de las circunstancias también, ¿eh? ¿Hay algún gesto cotidiano que te enciende sin que la otra persona lo sepa? Sí, creo que mucho de lectoras. El otro día lo vi en un vídeo y me encanta porque digo, esto es de lectora total. Hay un gesto en los hombres, sobre todo, que nos encanta, yo creo que a la mayoría, que es esa manera, hay tres, ¿no? Cuando están conduciendo, el conducir y llevar el cigarro en la boca, el poner la manita detrás para darle marcha atrás y el ticket del parking. Y le hablábamos que son cosas como muy del día a día, pero que creo que a casi todas las mujeres nos entienden muchísimo. Y los pantalones grises en los hombres. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mayor debilidad cuando alguien te gusta de verdad? Mi mayor debilidad. Creo que mi mayor debilidad podría ser que soy una persona muy sensible. Y aunque sea cosa de química, aunque sea cosa de una noche y tal, soy una persona que me gusta llevarlo un poco más allá. Me gusta llevarlo a que haya una atracción, lo que hemos hablado antes, a que haya una previa. Entonces, a veces me da miedo que eso se pueda confundir con el hecho de que yo sea una persona que quiere algo más. Y no, para nada. Lo que pasa es que soy una persona de conexiones y pienso que aunque sea para un rato, para una noche, hay que tener una conexión y no un venga, sí porque sí. Entonces, bueno, algunos lo llaman, es que te vendes caro, es que eres exquisita, es que eres... No, no es eso. Es
que lo vivo desde otro lugar, que no es mejor ni peor, simplemente es mi lugar. ¿Sueles ser tú quien da el primer paso o te encanta que te sorprendan? No, para nada. De hecho, ni yo doy el primer paso ni suelen darlo, los hombres conmigo. Ya te digo que es una cosita que yo tengo ahí, así que me gusta que me sorprendan. ¿Qué detalle marca la diferencia de tener un encuentro cualquiera y uno que recuerdas? Mira, marca la diferencia, estoy hablando yo mucho, yo nunca suelo hablar de estas cosas. Marca la diferencia la semana posterior. Si la semana posterior te acuerdas, o por lo menos yo, ¿no? Te acuerdas muchísimo, estás trabajando y te viene a la mente, estás en el gimnasio y te viene a la mente, marca la diferencia. Si no se te viene, dices tú, regulín. Vamos con algo más íntimo, pero desde la curiosidad, no desde el morbo. Queremos conocerte desde esa mirada juguetona que explora, siente y aprende. ¿Qué te resulta más excitante, la anticipación o el momento en sí? Anticipación. ¿Son preguntas rápidas o voy con No, respuestas? puedes contestar, sí, sin problema. Bueno, anticipación. Yo creo Sí. que desde el momento en el que empiezo a arreglarme y me pongo mi copa de vino y mi música y la ropa que eliges y la lencería, si hay alguna persona que vaya, si que te atraiga, la anticipación, por supuesto. ¿Qué significa para ti una experiencia completa? Una experiencia completa en la que me lo haya pasado súper bien, en todos los sentidos, en la que me haya reído, aunque parezca mentira, en la que me haya reído y por supuesto que me acuerde de la semana siguiente. ¿Qué te atrae más, la ternura o la provocación? Provocación. ¿Eres de dejarte llevar o de tomar el control? Dejarme llevar. Sí. ¿Qué te gustaría que más personas entendieran sobre el placer femenino? Sobre todo que no lo conocemos, que no nos conocemos a nosotras mismas y que hay un mundo más allá de lo que te cuentan y de la manera que te vayan a juzgar. O sea, yo creo que no lo exploramos lo suficiente por el miedo a ser juzgadas, muchas veces por nosotras mismas, vamos, no hace falta que sea por los demás. Considero que ahora hay mucha más información y deberíamos aferrarnos a ella para conocernos. ¿Qué te resulta más excitante, ser guiada o guiar? Ser guiada. No son preguntas rápidas, puede ser. Yo es que tengo, si no, yo pregunto a lo loco, según me vaya viniendo. ¿Qué parte del cuerpo te gusta explorar con más calma? Los labios. ¿Y cuál con más? No me extiendo mucho. ¿Y cuál con más hambre? Next. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Lo prohibido, lo inesperado o lo deseado? Lo prohibido. Me puede. Sé que es muy banal, pero me puede. ¿Hay alguna fantasía que te dé vergüenza admitir? No me da vergüenza admitirla, pero no la admitiría en directo. ¿Te inspira más una mirada, un gesto o una palabra? Mirada. Pero las palabras, ojo, que si sabes utilizarlas bien me ganas, ¿eh? ¿Qué importancia tiene la comunicación, vamos a decir, durante el sexo? Para mí mucha, pero porque ya te digo que yo soy una persona que me gusta mucho el morbo de la palabra. Entiendo que hay gente que dirá, cállate la boca, que a mí esto no me gusta, pero para mí mucha. Es que creo que la comunicación durante el momento te lleva a entenderte bien, a saber lo que quiere la otra persona, a saber lo que quieres tú, si te está gustando, si no te está gustando. Para mí es muy importante. ¿Te gusta más que te describan lo que van a hacer o que no digan nada? Imagino que depende de la persona y el momento. Si se le da bien describir, que describa. Si no, que sorprenda. ¿Crees que el deseo se estrena o se descubre? Creo que se descubre, ¿eh? En mi caso, creo que se descubre. Que hay muchas cosas que voy descubriendo día a día, que esto es como el aprender, ¿no? Que cada día aprendes algo nuevo, pues creo que se descubre. ¿Cuál ha sido tu descubrimiento más reciente? Mi descubrimiento más reciente, bueno, pues como te he contado antes, que yo hubo mucho tiempo que me juzgué, llamémoslo así, ¿no? O que me cuestioné el por qué las personas conectaban con otras personas y nosotros éramos muy reacios a eso, y ya te digo, durante muchísimos años.
Y hace poco descubrí que es que yo necesito algo más, como te estaba hablando, y no, aunque parezca una cosa como muy rara en el mundillo, después cuando hablo con la gente de mi entorno, le pasa a casi toda la gente, ¿eh? Hay gente más directa, más explícita y que le gusta más el momento, pero hay mucha otra gente que quiere vivir esa conexión, que lo demás pues es algo que ya tiene y que quieren vivir esa conexión esas primeras veces, digamos, ¿no? De sentir que gustas a una persona, que esa persona te atrae. Ya hemos pasado el bloque de preguntas, ahora vamos al bloque de minijuegos. Vale. Vamos a jugar a ¿qué prefieres? ¿Lo conoces? Vale. Imagino que elegir una u otra, ¿no? Me estoy quedando sin luz, no sé si eso importa. Ay, sí, vale. Yo te voy a elegir dos opciones, tienes que quedarte con una de ellas, no vale quedarse con las dos, tienes que mojarte. Vale. ¿Qué prefieres, seducir o ser seducida? Ser seducida. ¿Pasión fugaz o conexión duradera? Pasión fugaz. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Una noche de locura o un amor tranquilo? Un amor tranquilo. ¿Leer o escribir fantasías? Leer. ¿Placer mental o físico? Mental. ¿Hablar de deseo o dejar que se intuya? Hablar de deseo. ¿Control o entrega? Entrega. ¿Perfume o piel natural? Perfume. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Luces tenues o completa oscuridad? Luces tenues. ¿Improvisar o planear? Improvisar. Vamos con las tres últimas. ¿Silencio o susurros? Susurro. ¿Soledad o compañía? Soledad. ¿Prohibido o permitido? Prohibido. El otro minijuego es la primera palabra que se te viene a la mente. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Puede tener relación con lo que yo te he dicho o no? O no. Vale. Pecado. Perdóneme, padre. Deseo. Fantasía. Prohibido. Tentador. Culpable. Todos. Fuego. ¿Perdón? Fuego. ¿Juego? Fuego. Monopoly. Libertad. Noelia Medina. Unicornio. Mujer swinger. Tentación. Prohibido. Patata. Caliente. Piel. Suave. Misterio. Oscuro. Lujuria. Perversa. Vergüenza. Todos. Control. Manejo. Y las tres últimas. Lenguaje. Fantasía. Libros. Vida. Amor. Vida. Repitiéndome. Estamos Muy llegando muy mala los minijuegos, fatal. Nah, siempre lo que hace gracia es eso, hombre, las respuestas espontáneas. Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué tal te has sentido? Muy bien, muy cómoda en una entrevista diferente. Sí. Así que guay, muy guay. Además, como las fui aplazando todas y ahora las tengo ahí todas juntas, mola mucho que sea diferente dentro, ¿no? De las preguntas rutinarias. ¿Has estado a gusto? He estado muy a gusto. Sí. ¿Hay algo que te gustaría decir o que yo no te haya preguntado?
Bueno, me gustaría decir, sobre todo a ti, que muchísimas Sí, gracias porque has tenido mucha paciencia para que tengamos este momento y de verdad que te lo agradezco muchísimo. nada, Y además que haya respetado el llegar al momento en el que me sintiera bien para poder hacer algo guay claro que y sí. divertido. Y, y nada, pues a los que nos están viendo, lo de siempre, que se atrevan a dar el paso a vivir realmente la vida que desean, que como decimos, da el pasito para atrás, siempre hay tiempo. Mira, antes de despedirnos, como tradición en el confesionario de Sexplayers, tenemos por costumbre dejar una pregunta para el próximo invitado o invitada del confesionario. No sabemos quién será. Puede ser una pregunta divertida, picante o totalmente random. Y antes de Vale, que formules tú tu pregunta, te voy a decir la pregunta que te han dejado a ti. La pregunta te venga. la ha dejado Ana, sexóloga y terapeuta de pareja. Ay, qué La guay. pregunta es, si tuvieras que describirte como un beso, ¿qué tipo de beso serías? ¡Guau! ¡Qué pregunta más chula! Me encanta. Ay, y además que soy fanática de los besos. Pues yo sería un beso caliente, lento, mirando a los ojos, por supuestísimo, y con bocados incluidos, con bocados y sonrisas de por medio. Me ha ¿Cuál es gustado, la... me ha gustado esa ¿Te ha gustado pregunta. la pregunta? Te la voy a pedir a Ana para apropiármela para la gente. ¿Qué tipo de beso sería? Antes de, ¿qué tipo de beso sería? ¿Cuál es la pregunta que dejas tú para el próximo invitado o invitada? Para el próximo invitado o invitada, pues tal vez hablando un poco de lo que hemos dicho de atreverse, ¿Sí? ¿cuál sería esa cosa que todavía no te has atrevido a hacer en tu vida, da igual en el aspecto que sea, y que te encantaría hacer? Vale, la anotamos. Bueno, Noelia, muchas gracias. A ti, gracias por todo y por este ratito. Nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un beso, chao. Oh.